¿Qué hay más allá de la oposición? ¿Cómo sé que realmente es esto lo que me gusta? ¿Merece la pena? A estas y otras muchas preguntas te responde Irene Montagut, actualmente letrada de la Universidad Politécnica de Valencia y podcaster en Tras el Flexo, un podcast para opositores y exopositores como ella, que opositó durante 6 años y medio al Cuerpo Superior de Abogacía del Estado. Además, Irene es toda una emprendedora. ¿Quieres saber más? Empezamos. Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro. Bienvenida, Irene. Hola, buenos días. Hola Irene. Bueno, como de costumbre, empezamos por tus inicios. ¿Por qué derecho? Pues bueno, yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho, he sido muy guerrera, ¿no? Muy guerrera a mi estilo. No he sido muy rebelde, pero sí que siempre he pensado mucho en la justicia social, pero vamos, desde lo más básico. Uno de mis mejores amigos siempre me dice que su primer recuerdo mío es que cuando yo llegué al colegio, a él le estaban quitando una mochila y que yo me encaré contra los que le quitaban la mochila y le dije, devuélvasela, ¿no? Entonces yo creo que eso me viene desde pequeña, además en casa también mis dos padres son licenciados en Derecho y bueno, siempre me había picado la curiosidad. Yo luego sí que estudié Derecho y Administración de Empresas y eso fue un poco más porque también la parte de la empresa siempre me había llamado la atención. Siempre era, pues a lo mejor en vacaciones me acuerdo también de ir por la playa y pensar en posibles negocios o en posibles formas de, pues eso, ¿no? de ganar algo de dinero. Y entonces, pues nada, fue una combinación perfecta para mí, la verdad, Derecho y Administración de Empresas. ¿Y tenías ya la idea de opositar desde un inicio? Pues realmente no, yo como os digo, yo era mucho de eso de justicia social, ¿no? De justicia, de defender al débil, por así decirlo. Y bueno, me fue surgiendo conforme avanzó la carrera. Decidí opositar a Abogacía del Estado. Fue realmente porque nos dieron una charla, yo como hice la doble licenciatura, pues en quinto de carrera pues ya nos empezaron a hacer charlas, ¿no? De salidas profesionales y vinieron varias personas y una de ellas vino una abogada del Estado. Y ahí pues se me iluminó la bombilla y dije, esta es la mía, es que me encanta lo que me ha contado, me siento muy identificada y ¿por qué no? Adelante. ¿Y al acabar el grado, empiezas a opositar directamente? Bueno, de hecho, es que ni acabé la doble licenciatura. Yo el último año de carrera ya empecé a opositar. Porque, bueno, yo empecé en el año 2006, en septiembre del año 2006, y la ley de abogacía, claro, entró en vigor, o sea, no, se publicó posteriormente a septiembre de 2006, no sé si fue el año octubre, noviembre, por ahí. Entonces nosotros nos encontrábamos en una situación de inseguridad jurídica porque realmente la vacatio legis acababa antes de que nosotros acabáramos la doble licenciatura y a nosotros, claro, nosotros no habíamos podido decidir, que pues, no tenías conocimiento de esa ley, pues no podías decidir si tú querías someterte a un máster y al examen de acceso o querías directamente acabar derecho antes para poder colegiarte. Entonces la universidad sí que nos consiguió, hicimos un pacto con la universidad, ¿no? Entonces en quinto de carrera nosotros acabamos todo lo que nos quedaba de derecho. Por las mañanas hacíamos las prácticas y por las tardes hacíamos las clases. Entonces, quinto fue súper intenso. Y en sexto acabamos todo lo que nos quedaba de ADE, que relativamente era poco. Entonces fue en ese momento, como en quinto yo ya había escuchado a la abogada del Estado, esta que me inspiró, pues decidí empezar a opositar, porque sí que es verdad que en el despacho en el que hice prácticas me ofrecieron quedarme. Pero no sé, en ese fin de semana me acuerdo que fue un fin de semana para mí horrible porque me ofrecían un trabajo y tenía que decidir en 2 días porque me dijeron un viernes y me dijeron el lunes tienes que contestarnos si te quieres quedar o no. Y al final decidí opositar porque dije que era el momento. Pensaba que parar de estudiar significaba no volver a opositar, porque yo creo que una vez dejas de estudiar te cuesta el doble o el triple el ponerte otra vez y verte en tu habitación encerrada y tal. Y una vez en la oposición, cuando ya estabas dentro, ¿cómo lo enfocaste al principio? Y después, más adelante, ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta de que ese ya no era tu camino? Bueno, pues el mundo de las oposiciones es súper complejo, ¿no? Realmente tú empiezas a estudiar como estudiabas en la carrera. Yo era una persona, no era de unas notas brillantes, pero sacaba buenas notas. Y cuando estás opositando, el sistema de estudio, al menos el que yo utilizaba, no funcionaba, porque yo soy una persona de mucho de relación de ideas, conceptual, incluso de materias entre sí, pero en la oposición
Sí que es verdad que es muy importante saber relacionar, sobre todo pues en la abogacía del Estado, por ejemplo, hay 2 casos prácticos, entonces es necesario que tú entiendas lo que estás estudiando, no puedes ser solo un loro, pero es verdad que tienes que tener esa parte de, pues eso, saberte el Código Civil de memoria, ¿no? Entonces sí que tuve, pues 2 o 3 veces tuve que cambiar mi sistemática de estudio. Al principio, pues porque te pegas, ¿no? Contra la realidad de decir, no, este no es el nivel. Y luego ya además, porque yo en 2015 me examiné, yo empecé en el año 2011, en 2015 ya me sabía todo el temario y me di cuenta de que no me lo sabía todo lo bien que debía. Por eso que os digo de sistemática de estudio, ¿no? Entonces decidí seguir, pero empezar de cero otra vez en 2015. Fui ahí un poco aventurera, creo yo. Y en el año 2018 fue la última vez que me presenté y ahí yo creo que fue un paso natural el dejarme la posición, porque yo sentía que lo había dado todo, lo había hecho todo. Yo, vamos, cambié mi rutina, yo soy una persona muy metódica y la rutina, pues eso, por ejemplo, para el año 2015 me acuerdo que me pegaba palizas de estudio pues de 16 horas y eso no era sano y me di cuenta. Yo tuve suerte de darme cuenta y entonces decidí que yo más de 12 horas, que 12, 13 que era lo máximo que aguantaba mi cuerpo, pues no iba a hacer. Y también, pues, el deporte incluido en la rutina, la alimentación súper cuidada. Y ya en el último año incluso fui a una psicóloga especializada en alto rendimiento, porque me inspiró un poco escuchar a Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal decía que él era uno, pero tiene un equipo de 10 personas alrededor y uno de ellos es un entrenador mental, un psicólogo de alto rendimiento, ¿no? Yo pensé, bueno, un opositor al final, su músculo es el cerebro y realmente estás utilizándolo con una capacidad de alto rendimiento, ¿no? Pues yo quizá también necesite eso. Me vino muy bien, pero no fue suficiente. Entonces, pues nada, yo acabé agotadísima de ese último intento y dije, bueno, pues hasta aquí. ¿Y te costó tomar la decisión de dejarlo? Más que costarme, fue una decisión muy dura. Para mí, lo más duro de opositar fue dejar de opositar. Fue lo más difícil, porque yo me veía siendo abogada del Estado, yo, no sé, llevaba casi 7 años, ¿no? Pensando solo en ser eso. Pero bueno, yo he sacado muchas lecciones de ese periodo de tiempo. Fue un poco oscuro, la verdad. Te mentiría o os mentiría a las dos si os dijera que fue fácil y que fue una cosa que no me costó. Sí que me costó, pero creo que he sabido aprovechar el momento, he sabido aprovechar ese tocar fondo, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando dejas la posición tocas fondo, pero luego dices, no me puedo quedar aquí, no me puedo quedar aquí porque la vida sigue. Y te das cuenta además también que a lo mejor si hubieras vivido de una forma menos intensa la oposición, a lo mejor incluso podría haber aprobado, ¿no? Pero bueno, cada uno yo creo que es producto de las decisiones que ha tomado en su vida. Y entonces yo no me arrepiento de esa toma de decisiones. ¿Y lo volverías a hacer? Sí, yo soy de esas que volvería a empezar a opositar sin dudarlo, con los ojos a ciegas. Y eso que muchas veces, ¿no? Hablando con la gente que entrevisto en Tras el Flexo, lo hablamos, o incluso amigos que sí que han aprobado abogacía del Estado y me dicen que ellos no volverían a opositar, aunque han aprobado. Y yo digo que sí, para mí ha sido una lección de vida, no solo profesional, de conocimientos, porque para mí, yo salí de la carrera sin conocimientos jurídicos, con una base, vamos, un papel mojado prácticamente, y salí de la oposición pues entendiendo el ordenamiento jurídico y eso al final en tu trabajo del día a día se refleja porque, no sé, como que empiezas a entender un poco al legislador, el motivo, bueno, al menos el legislador de hace 20 años para atrás, porque el de hace 20 años para adelante hace un poco caos, ¿no? Pero bueno, yo estoy contenta y yo sí, volvería a opositar porque también ha sido un crecimiento personal. Y cuando dejaste la oposición, ¿ya tenías un plan B? Buf, eso fue. Yo suspendí en noviembre y en mi casa me obligaron en diciembre no pensar, porque toda la decisión que fuera a tomar después hubiera sido una decisión incorrecta, ¿no? Yo me acuerdo en ADE, el primer año que nos dieron fundamentos de empresas, siempre nos hablaban un poco de la inteligencia emocional y que no hay que tomar decisiones ni cuando estás muy contento ni cuando estás muy triste. Entonces yo creo que fue una buena decisión, ¿no? Ese diciembre tomármelo de vacaciones un poco mentales, dentro de lo que puedes. Y bueno, realmente mi plan B, ¿cómo decirlo? Un poco
soñado, o por así decirlo, ¿no? Era estudiar judicatura, porque a mí la parte fiscal al final es como ser un abogado, una especie de abogado, ¿no? Entonces, pues casaba un poco con lo que estaba haciendo. Lo que pasa que también mi plan B había sido, porque me había apuntado a letrados de Generalitat Valenciana, pues yo soy de Valencia, y a letrados del Ayuntamiento de Madrid, que también muchos abogados opositores de abogacía del Estado van allí. Lo que pasa es que esas 2 convocatorias fueron la semana de antes de mi convocatoria de abogacía del Estado. Entonces yo tuve que tomar la decisión de decir, no, no, yo quiero ir a abogacía del Estado, y claro, perdí esas 3 oportunidades en cuestión de 2 semanas. Entonces nada, llegó un momento en que ya mi cabeza, ya en enero del año siguiente, ya mi cabeza me dijo que no podía seguir opositando y que tenía que recuperar también partes de mí, ¿no? Que dejas un poco al margen cuando estás opositando, porque cuando estás opositando, o al menos yo lo viví así, a cada uno luego tiene su visión de la oposición, dejé al margen todo. Yo soy una persona muy inquieta y dije, bueno, yo estoy estudiando, pues ahora estoy estudiando. Entonces a partir de ahí pues empieza toda mi parte creativa que había dejado un poco al margen. Es que es admirable, de verdad. O sea, no sé qué pregunta hacer porque pienso, es que, madre mía, qué fuerza de voluntad tienen los opositores. Es que estáis hechos de otra pasta totalmente. Bueno, no te creas, Raquel, realmente yo muchas veces cuando he hablado con gente que va a empezar a opositar, siempre le digo, tú tienes que pensar que esto es como un gimnasio. Tú empiezas al gimnasio y eres capaz de hacer 100 abdominales, probablemente no. Probablemente el primer día hagas 2 y te estés muriendo de agujetas al día siguiente. Pues es que la oposición es igual. El primer día que empiezas a estudiar no es igual que el último día que dejas de estudiar. Tu cabeza funciona de otra manera, conforme pasa el tiempo además cada vez más. Entonces, yo creo que no es admiración, o sea, yo desde mi punto de vista admirable no, yo creo que al final es tener claro cuál es tu objetivo. Y entonces, pues igual que si a lo mejor tú quieres ser emprendedor, ¿no? Y sabes que tienes pues que hacer networking, tienes que aprender de finanzas, tienes que aprender de marketing, pues un poco con el estudio de las oposiciones así, lo único que solo tienes que estar sentado, solo entre comillas, tienes que estar sentado en tu sitio. Sí, y solo. Yo creo que si opositara se me haría muy duro el estar sola en una habitación, ¿no? Bueno, la soledad al final es relativa, porque al final tienes compañeros de oposición. Yo, por ejemplo, no te voy a decir que, bueno, sí, puedo decírtelo, mi mejor amigo actualmente es una de las personas con las que me oposité a la abogacía del Estado. Entonces, es que se crean unos lazos que son muy diferentes, porque has vivido una experiencia tan dura que no sé, te has visto en los bajos momentos, además, pues al final ya te haces bromas que solo entiendes tú porque estás metido en tu mundo de oposición, ¿no? Y yo por lo menos sí no tengo experiencia de sentirme sola. Sí que es verdad que tus relaciones sociales cambian. Entonces yo, por ejemplo, también tuve la suerte de que los amigos que tenía antes entendieron perfectamente mi situación de oposición y se adaptaban siempre. Pues si yo, por ejemplo, el día libre lo cogía los viernes, que es un poco raro para un opositor, pero es lo que mejor me venía porque los jueves cantaba. Pues mis amigos sabían que jueves por la noche yo podía salir a cenar. Y el viernes, pues si no estaba muy cansada y si no, pues no. Pero nunca me dejaron de llamar. Yo eso, por ejemplo, lo agradecí mucho. Bueno, y después lo que estaba claro es que el futuro tenía cosas muy bonitas esperándote. Una de ellas es Tras el Flexo, que es tu canal de podcast. ¿Cómo surgió esta idea? Pues bueno, como te digo, soy una persona muy inquieta. Durante la oposición sí que tuve un blog y cuando acabé la oposición pues me quedé un poco huérfana, ¿no? Porque yo al blog ese ya no podía aportar nada. Y sí que es verdad que durante la oposición había tenido un run run de... Yo escuchaba muchos podcasts, por eso de que tus horarios no siempre se adaptan a los del resto de gente, pues yo, por ejemplo, acababa de cantar y siempre me iba a hacer ejercicio y como no me quería vincular a ningún tipo de gimnasio ni nada, porque no sabía los horarios que iba a hacer, pues yo me iba a correr. Y escuchaba muchos podcasts, me encantaban, me acompañaban muchísimo. Y por otro lado, también veía que como opositora yo necesitaba algún tipo de referente. Yo siempre he utilizado los referentes, como os he dicho antes, Rafa Nadal, pero también, por ejemplo, el canal de YouTube de Valentí San Juan, que es un corredor además de Barcelona. Me inspiraban muchísimo porque yo los vinculaba mucho eso, al alto rendimiento, al esfuerzo, a conseguir un objetivo. Y por otro lado, en cuanto a las oposiciones, se encontraba solo que se hacían entrevistas a personas que habían aprobado en 2 años. Claro, yo cuando paso el límite de los 2 años, pues a lo mejor ahí todavía necesitas muchos referentes, pero a lo mejor cuando llevas 5 años empiezas a decir, ostras, es que me siento un poco rara. Y eso que a pesar de eso en las redes sociales sí que hay muchos opositores y puedes hablar y tal, pero no es lo mismo.
Entonces, nada, me surgió por ahí la idea. Uní lo que a mí me gustaba durante la oposición, las cosas que echaba de menos durante la oposición y dije, pues oye, ¿por qué no crear un canal que entreviste a opositores? Y además se unió la tercera condición, que yo dejé la oposición y cuando un opositor deja la oposición desaparece del mundo. Tú no sabes qué pasa con un opositor que no ha conseguido su objetivo. Entonces dije, pues, ¿por qué no entrevistar a opositores que no solo han aprobado en 2 años, sino que a lo mejor pues, en mi canal han pasado gente que ha estado 10 años, gente que ha estado 8, gente que también, gente que ha aprobado en 2 años, y también a gente que no ha aprobado y ver qué ha hecho con su vida, cómo ha enfocado su carrera profesional una vez acabada la oposición. Entonces, pues de ahí surge. Sí, sí, es que es muy interesante el dar referentes en todos los aspectos de la oposición, porque es verdad que Mm. siempre sale notario, aprueba en año y medio, tal, no sé qué, eh, y eso no es lo común. Y encima yo creo que hasta os debe hacer sentir mal a los que lleváis ahí estudiando un montón de tiempo, como, jolín, no soy suficiente válido, o Sí. qué me pasa a mí, ¿no? Como si el problema lo tuvierais vosotros. Sí, no, además es eso, que la prensa tradicional pues se fija mucho en, pues, en los fueras de serie, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien porque también eso te motiva a decir, jolín, pues una persona lo ha conseguido en 2 años, cuando empieza sobre todo, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? Pero una vez pasas esa parte idílica, ¿no?, de la oposición un poco y no eres de los suertudos, entre comillas, aunque currantes, pero suertudos, que aprueban en poco tiempo, dices, bueno, y yo voy a ser capaz, hay gente como yo, normal, entre comillas, que lo ha sacado más tiempo. Entonces, pues bueno, está muy bien, la verdad. Yo y además aprendo mucho, ¿eh? Aprendo mucho de la gente que escucho en las entrevistas. ¿Cuál es la oposición más curiosa que has conocido gracias al podcast? Pues fíjate, yo no hablaría tanto de oposiciones como de personas. Al final, las oposiciones cada uno las vive de una manera. Así como oposiciones curiosas, pues mira, alguna que no ha llegado a salir en el canal, aunque sí que envié la entrevista, pero por motivos al final nunca llegué a grabarla, era veterinarios del Estado. Es muy interesante porque además son súper importantes su trabajo, porque sí que estuve hablando con la chica que era veterinaria y unas cosas que las que hacen es revisar, por ejemplo, los pescados que llegan de los caladeros, por ejemplo, de Marruecos y todo eso, pues que cumplan con todas las medidas sanitarias, que no tengan contaminantes y tal, muy interesante. Y luego, pues la última que ha salido, que es esta semana, pues el Cuerpo Superior de Tráfico. No sabía que existía esa oposición, la verdad. Pero sobre todo me quedo con historias de personas. Cada uno las vive de una manera y después también, pues eso, cómo la vida te va llevando por donde quiere. Y a ti la vida te llevó a emprender al final. Pues sí, yo creo que un poco lo que os decía antes, ¿no? Que desde pequeña yo siempre voy dándole las vueltas a la cabeza de qué hacer, cómo mejorar las cosas. También la administración de empresas, pues la parte, por ejemplo, de marketing me gustó mucho, entonces siempre he estado ahí un poco y nada, y sí, se me cruzó por el camino el Lab de Emprendimiento Jurídico de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía y me presenté pensando que no me iban a coger porque al final cuando yo acabé la oposición tenía 30 años y sales de la oposición y te dicen es que con 30 años ya tendrías que estar súper enfocada en tu carrera, nadie te va a querer, nadie va a contar contigo, por ejemplo, a las Big Four no eches porque no te van a coger. Y pues pensé, pues bueno, un evento tan grande, tan chulo, porque a mí me parecía muy chulo, pues no van a querer contar conmigo. Pero sí, resulta que quisieron contar conmigo y ha sido toda una experiencia, vamos. Y cuéntanos un poquito, ¿qué has aprendido? ¿Con qué te quedas? ¿Por qué lo recomendarías? Y sí, Pues bueno, mira, y ya en qué estado se encuentra también tu proyecto. sí, bueno, nosotros eso, yo en el lab de emprendimiento es una plataforma en la que se selecciona a personas, bien por sus ideas, porque tú te podías presentar con una idea o como persona para desarrollar una idea. Entonces, la propia fundación lo que se encargó es de crear grupos alrededor de estas ideas y nos dieron clases, tanto bootcamps como clases magistrales, y a su vez el propio equipo tenía que ir desarrollando una idea. Nuestro equipo fue el tercer premiado del lado de emprendimiento y entonces nuestra idea ahora está ya en fase, ya tenemos el primer producto mínimo viable. Nuestro proyecto se llama Visual Alex y es un software especializado en la gestión del procedimiento judicial, pero tiene como particularidad que es muy sencillo. Yo creo que al final las soluciones de los problemas grandes son siempre sencillas, lo único que a nadie se le han ocurrido o que nadie ha sabido ponerlas en práctica. Entonces se trata de un timeline en el que tú visualizas el procedimiento judicial
tanto los documentos como todas las interactuaciones que hayas tenido. Y esto, el objetivo fundamental, en primer lugar, es lograr una mayor agilidad en la gestión del procedimiento judicial, así como también lograr, claro, eso te reporta mayor rentabilidad, a menor tiempo invertido y sobre todo en cosas que los abogados no se tienen que dedicar, que es a encontrar dónde está ese documento, dónde está ese email. No, es que tú vas a tenerlo todo visualizado en un timeline. Es una cosa muy básica que a todo, yo es que, por ejemplo, yo cuando inicio un procedimiento judicial, lo primero que hago es hacerme un timeline de en fecha tal, paso tal, en fecha tal, pues es que ya lo vas a tener ya en ordenador, no vas a tener que ir a tu carpetita y buscar como loco y luego irte a el correo electrónico y buscar como loco, ¿no? Entonces, pues el lab, sobre todo, lo que nos ha aportado para nuestro proyecto es fundamentalmente darnos cuenta de eso, de que mucha gente tiene muchas ideas, pero que poca gente las pone en práctica. Y que es muy importante la escucha activa, sobre todo saber qué es lo que necesita el mercado hoy en día, aunque tú tengas una idea, pues el mercado puede ir por otro lado. Y en segundo lugar, ser capaz de virar el proyecto que tú has iniciado. Nuestro proyecto es un proyecto más amplio de lo que os acabo de contar, porque tiene como objetivo fundamental, sobre todo, guardar un poco la salud mental del abogado. De hecho, queremos llegar hasta ahí, a un certificado que acredite al despacho de abogados, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ahora mismo no tenemos capacidad para eso, pero que pensamos que una forma muy sencilla de quitar el ruido mental de la persona es precisamente un timeline que te visualice todo el procedimiento. Entonces, pues hemos sido capaces un poco de ser creativos, cambiar, virar. Entonces, pues creo que el lab es muy positivo para eso, sobre todo porque en el mundo jurídico falta mucho todavía mejorar las cosas. Sí, sobre todo a nivel de salud mental. Bueno, y ahora que has aprobado la oposición a letrado de universidad, también queríamos saber un poco en qué consiste tu día a día, qué hace un letrado de universidad, si conocías ya esta oposición de antes o no. Pues bueno, las oposiciones las conocí de casualidad, porque bueno, como os decía, ¿no? Cuando acabas la oposición te dicen que nadie te va a querer contratar. Yo tuve la suerte de que sí que me contrataron, pero me contrataron como becaria. Y nada, yo esas oposiciones las vi en diciembre en el diario oficial y yo, en junio se me acababa la beca. Yo no sabía si iban a seguir queriendo contar conmigo. Así que dije, bueno, pues me cuesta 18 euros echar la instancia, voy a echarla y si veo que en junio pues se me acaba la beca, pues entonces me pondré a estudiar, porque hasta diciembre no tenía el examen de acceso a la abogacía. Y nada, resulta que, bueno, en el despacho sí que siguieron contando conmigo, pero salió el proceso selectivo y dije, no me puedo perder el intentarlo al menos, ¿no? Y decir, pues bueno, es la última carta, pues la he hecho y ya está. Y bueno, resulta que la carta salió bien y aprobé. Y nada, el letrado de la universidad, la verdad es que es una profesión súper interesante. Se divide en contencioso y consultivo, como sucede en Abogacía del Estado, de letrados de comunidades autónomas, y tiene como objetivo fundamental el asesoramiento al rectorado. En el caso del consultivo y el contencioso, pues la protección de los derechos de la universidad como institución. Yo estoy ahora mismo en el departamento de consultivo y mi objetivo fundamental es tanto el asesoramiento de todas las normas reglamentarias que aprueba el Consejo de Gobierno, como también emitir informes jurídicos sobre todas las consultas que nos planteen desde cualquier departamento de la propia universidad, como también de convenios que pueda firmar la universidad o de premios, subvenciones, becas que vaya a conceder. Y por otro lado también la de la inspección de cumplimiento de la normativa dentro de la universidad. Así que es muy completo, la verdad. Además tengo la suerte de estar en la Universidad Politécnica y que es muy amplia, ¿no? No solo tú piensas en la universidad y piensas que es una cosa pues eso, de estudio y puro estricto, y la Universidad Politécnica en este caso, pues primero porque tiene 3 sedes en la Comunidad Valenciana, es muy grande, y segundo porque tiene muchos proyectos innovadores, tiene muchas empresas spin-off, tiene institutos de investigación, o sea que hay mucho que hacer. ¿Y conocías esta oposición al empezar la carrera? No, que va, para nada, para nada. No, vamos, es que ni la carrera ni cuando estaba opositor en la abogacía del Estado sabía que existía. Yo sé que sabía que porque sí que existen convenios con la abogacía del Estado y pensaba que formaba parte de uno de los convenios que firmaba la abogacía del Estado, pero no tenía ni idea que tenía su propio cuerpo. Bueno, esto demuestra que cuando empezamos la carrera es que no tenemos ni idea de todas las salidas que tiene la carrera de Derecho. Y por eso es necesario un podcast como el tuyo y como el nuestro que visibilicen caminos distintos, más allá de ser juez, fiscal, trabajar en un despacho grande y eso, abogacía del Estado. Es que no se conocen
tantas otras oposiciones. No, Y nunca nadie- y ya no oposiciones, sino salidas profesionales. Yo entrevistando a gente de esto, exopositores, ¿no? Que por ejemplo estoy pensando en una chica de judicatura que la dejó y que ahora está dedicada al mundo del compliance y trabaja para una empresa súper importante de Londres y trabaja desde España. Y tú dices, bueno, pues esta chica iba a ser juez y al final ha acabado estado especializada en el ámbito del compliance, ¿no? Y eso, además, que eso cuando yo empecé la carrera, ese puesto de trabajo no existía. Es verdad. Ahora está pasando lo mismo con el compliance competencia, que también se está empezando a implantar en todas las empresas. ¿Y reciclaste conocimientos de la oposición de abogacía del Estado para la oposición a letrada de universidad? Sí, claro, abogacía del Estado es una oposición súper completa, al final cuenta con 455 temas y claro, ves todo el ordenamiento jurídico. Entonces, en la universidad sí que es verdad que, por ejemplo, el ámbito del derecho universitario, pues ahí en abogacía del Estado no se estudia y sí que tuve que ponerme al día. Pero bueno, el 70% del temario era muy parecido al de abogacía del Estado, entonces me resultó muy fácil, sí. Y bueno, nuestras dos últimas preguntas. ¿Qué le dirías a la Irene universitaria y a la Irene del futuro? Pues es buena pregunta, la verdad. A la Irene universitaria probablemente le diría que no se tomara tan en serio la carrera, que la carrera es importante, pero que crecimiento personal también, y que lo disfrutara más, y que no se agobiara tanto con los libros, que el derecho es mucho más que libros. Y a la del futuro le diría que siguiera disfrutando tanto. En esto de, ¿no? Esta semana pasada tuvimos la gala de la Fundación de la Mutualidad. Mi compañera Laura de Visual Alex me decía, es que yo al principio, cuando te conocí, pensaba que eras una niña de 18 años que no había vivido nada, porque tenías como mucha ilusión por el programa, mucha... Y claro, lo que ella no sabía en ese momento es que yo venía de que me hubieran pegado pues una paliza de que había suspendido abogacía del Estado, que no sabía qué hacer muy bien con mi vida. Y a pesar de que ese comentario te pueda parecer así un poco raro, yo me alegré mucho de que alguien viera mi ilusión. Creo que tener la edad que tengo y seguir teniendo ilusión es súper importante, porque la profesión, claro, la profesión tienes momentos muy duros o a nivel personal tienes momentos muy duros, ¿no? Y el no perder la ilusión por las cosas creo que es fundamental, porque eso es lo que te impulsa para adelante. Entonces yo me diría eso para el futuro, que no pierdas la ilusión y que sigas buscando los rinconcitos donde encontrarla. Qué bonito. Y bueno, y por último, nos gustaría que nos nominases a nuestra próxima invitada o invitado. Pues bueno, yo os voy a recomendar una persona a la cual ya entrevisté, pero creo que podéis darle una vuelta de tuerca, que es Álvaro Neil, es biciclown en redes sociales. Es una persona, un señor que estudió Derecho, opositó a notarías y no aprobó y ha estado 13 años dando la vuelta al mundo en bicicleta. Entonces creo que puede ser una persona muy interesante, pues eso, ¿no? Porque la línea recta, como decíamos antes, pues a lo mejor puede estar un poco torcida, pero realmente en tu vida se ve una línea recta realmente. Ay, seguro que pasa por aquí. Y Se me ha además, puesto la piel de gallina solo con... es muy agradable el señor. Si veis que nos contesta, yo le escribo, me decís y yo le escribo y a ver Vale. si os da la entrevista. Es un Perfecto. tipo muy es particular, es particular, pero es muy interesante. Qué guay. Pues sí, seguro que hablaremos con él. No, todavía no teníamos ningún ciclista, es lo que nos faltaba. Pues ya está, ya lo tenéis. Pues Muchísimas nada, chicas. gracias, Irene. Nada, a ver si paso, porque sí que tengo amigos por Barcelona. A ver Pues sí, si nos eso avisas. subo y a ver si nos tomamos un café, aunque sea, y os conocemos en persona. Perfecto, cuando quieras. Cuando quieras. Nada, seguimos escuchándonos, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Con esto acabamos la entrevista. Ha sido un placer. Y también decirte que muchas gracias por confiar en nosotras desde el primer día, porque fuiste la primera, si no la primera, la segunda persona que nos contactó para conocernos sin esperar nada a cambio. Y ya fue un gusto desde el inicio pues saber que teníamos tu apoyo y que te parecía guay nuestro proyecto y que había gente por ahí que ya empezaba a vernos y empezaba a creer en nosotras. Así que muchas gracias por eso también. Bueno, yo siempre, como te digo, ¿no? Yo soy una persona que tiene mucha ilusión, mucha pasión por las cosas y ver vuestro proyecto, pues hombre, a mí, por ejemplo, me hubiera dado mucha luz cuando estaba la carrera, de decir, hay muchas salidas, habéis entrevistado a gente que es buenísima, gente que ha tenido caminos que a ninguna, yo creo que de las tres, nos hubiera ocurrido cuando estás estudiando, de decir, bueno, pues aquí, internacional, y yo me puedo ir allí a
no sé, son cosas tan diferentes y que tenemos que ser conscientes de que el camino no siempre es una línea recta, ¿no? Y yo creo que un podcast como el vuestro ayuda a darse cuenta de que porque tu línea esté un poco torcida, no quiere decir que tu camino esté torcido, solo es la línea. Así que nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias por confiar en mí en esta entrevista, por supuesto. Y del mismo modo te damos todo nuestro apoyo por el podcast y que ¿no? Vamos en la misma línea. Eso es. Que hagamos muchas más colaboraciones. Exacto. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Irene también empezó estudiando Derecho.